Buenas y bienvenidos al canal. La NASA ha informado que una diminuta roca espacial ha impactado contra el telescopio James Webb. ¿Afectará este incidente al desarrollo de la misión? Veamos qué nos dicen los expertos. En su nuevo hogar lejos de la Tierra, el telescopio espacial James Webb quizás no esté tan solo como parece. La bolsa de espacio ocupada por el telescopio no es un vacío total, y ahora ha sucedido lo inevitable con un pequeño trozo de roca, un micrometeorito, chocando con uno de los segmentos del espejo de Webb. Pero no hay necesidad de entrar en pánico. Los ingenieros que construyeron el telescopio son muy conscientes de los rigores del espacio y Webb ha sido cuidadosamente diseñado para soportarlos. El ingeniero y técnico, subdirector de proyectos del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Paul Geithner, dice: Siempre supimos que Webb tendría que capear el entorno espacial, que incluye la intensa luz ultravioleta y las partículas cargadas del Sol, los rayos cósmicos de fuentes exóticas en la galaxia, y los impactos ocasionales de micrometeoroides dentro de nuestro sistema solar. Diseñamos y construimos Webb con margen de rendimiento, óptico, térmico, eléctrico y mecánico, para garantizar que pueda realizar su ambiciosa misión científica, incluso después de muchos años en el espacio. Webb ocupa una región a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, llamada L2, que es lo que se conoce como un punto de Lagrange, donde la interacción gravitacional entre dos cuerpos en órbita, en este caso, la Tierra y el Sol, se equilibra con la fuerza centrípeta de la órbita para crear un bolsillo estable, donde los objetos de poca masa pueden ser estacionados para reducir el consumo de combustible. Esto es muy útil para la ciencia, pero estas regiones también pueden recolectar otros objetos. No está claro exactamente cuánto polvo ha acumulado L2, pero sería una tontería esperar que la región no haya acumulado nada. Por lo tanto, Webb fue diseñado específicamente para resistir el bombardeo de partículas del tamaño de polvo que viajan a velocidades extremadamente altas. El diseño de Webb no solo involucró simulaciones, sino que los ingenieros realizaron pruebas de impacto en muestras de espejos para comprender cuáles podrían ser los efectos del entorno espacial e intentar mitigarlos. Los impactos pueden mover segmentos de espejos, pero el telescopio tiene sensores para medir sus posiciones y la capacidad de ajustarlos para ayudar a corregir cualquier distorsión que se pueda ocasionar. Desde la Tierra también puede enviar ajustes a Webb para colocar los espejos donde deberían estar. Su óptica puede incluso alejarse de las lluvias de meteoritos conocidas por adelantado, y Webb se construyó con márgenes de error masivos, de modo que la degradación física que se espera con el tiempo no lleve a la misión a un final prematuro. El micrometeoroide que golpeó el telescopio en algún momento entre el 23 y el 25 de mayo fue un evento aleatorio. Sin embargo, el impacto fue mayor de lo esperado, lo que significa que representa una oportunidad para comprender mejor el entorno L2 y tratar de encontrar estrategias para proteger el telescopio en el futuro. El director de elementos del telescopio óptico Webb de NASA, Lee Feinberg, declaró que con los espejos de Webb expuestos al espacio, esperábamos que los impactos ocasionales de micrometeoritos degradaran lentamente el rendimiento del telescopio con el tiempo. Desde el lanzamiento, hemos tenido 4 impactos de micrometeoritos medibles más pequeños que fueron consistentes con las expectativas, pero este más reciente es más grande de lo que suponían nuestras predicciones de degradación. Usaremos estos datos de vuelo para actualizar nuestro análisis de rendimiento a lo largo del tiempo, y también desarrollaremos enfoques operativos para asegurarnos de maximizar el rendimiento de imágenes de Webb en la mejor medida posible durante muchos años. Se trata de un telescopio de $10.000 millones y muchas esperanzas científicas puestas en él. Sería una verdadera lástima que un pequeño fragmento acabase con tantas ilusiones. Deseo que tengáis un buen día y os espero en el próximo vídeo.